Muy buenos días, sean bienvenidos todos a esta conferencia, la cual tiene por nombre Cuidado no caigas en la secta. Mi nombre es Alfred Rodulfo y este material fue realizado con la intención de despertar la conciencia de muchos, de ayudar a las personas a identificar en todo momento a los grupos sectarios que hoy en día se están aprovechando de la ignorancia de mucha gente por medio del chantaje y la extorsión con la intención de consumir su vida y su dinero. En esta vida nadie está exento de caer en manos de estos grupos. Todos en algún momento estamos vulnerables por alguna circunstancia y somos presa fácil a los engaños. En esta vida todos estamos en busca de una solución o la plenitud de nuestra vida y caemos en el error de pensar que no somos capaces de superarnos y vencer, haciendo un esfuerzo voluntario para cambiar. Esto trae como consecuencia la facilidad de ser manipulados por los ofrecimientos que otros nos hacen sin pensar en los inconvenientes que pueden venir más adelante. Yo personalmente recomiendo esta conferencia sobre todo a los jóvenes de 12 a 17 años, ya que estas son edades complicadas en el desarrollo y en la mayoría de los casos no hay un fundamento o una firmeza mental que los ayude a discernir muy bien las cosas. Por supuesto que hay jóvenes que a esas edades ya han madurado bastante y son muy inteligentes, pero ese no es el caso de todos. En pocas palabras, la frase que te compartiría hoy es: el bienestar y la libertad están en tus manos. Sí, ya que las decisiones que tomes hoy traerán resultados buenos o malos. Así que te invito a que pienses muy bien antes de invertir tu tiempo, juventud y energía en el lugar equivocado, y que aprendas a disfrutar tu vida de una manera sana y saludable, y de esa forma te valores a ti y a los demás. ¿A qué grupos sectarios me refiero o a qué secta me refiero? Sencillo, esta conferencia está centrada principalmente en los grupos que utilizan el nombre de Dios para ganar adeptos, como si se tratara de un partido político donde manipulan a las personas ofreciéndoles un futuro lleno de prosperidad y bienestar, pero claro, con la condición de que den el diezmo, el pacto, la siembra y todos esos preceptos que ellos mismos usan utilizando textos sueltos de la Biblia. Porque es simple, el que no conozca sobre la cultura judía y la ley y la Sagrada Escritura está propenso a ser captado por una secta. Además, también pueden existir sectas fuera del ámbito religioso, donde utilicen otros tipos de psicología, pero la verdad es que no hay tanta diferencia entre una y la otra. Ahora voy a dar mi punto de vista como cristiano. Personalmente, como cristiano católico, creo que la Biblia, más allá de ser un libro que cuenta con una historia fantástica e interesante, contiene una sabiduría universal. Yo no caigo en eso que muchos dicen, que la Biblia es un libro fantasioso y lleno de cosas extrañas. Más bien les guardo un inmenso respeto, ya que es un libro que a pesar de su antigüedad es capaz de adaptarse a nuestros tiempos. Por cierto, es un libro que nació dentro de la Iglesia Católica en el año 397 en el Concilio de Cartago, antes de que nacieran las 36.000 sectas cristianas que existen hoy. Lo que hoy llamamos Biblia no hubiera existido si no fuera por el Papa San Dámaso I, quien se reunió con un grupo de sacerdotes para establecer el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. Esto nos dice que tanto los 4 evangelios y las cartas apostólicas fueron seleccionados única y exclusivamente por la Iglesia Católica, teniendo en cuenta que existen muchos escritos que no llegaron a formar parte de lo que hoy llamamos Biblia. Fue el mismo Papa San Dámaso I quien dijo por primera vez: esto es palabra de Dios, refiriéndose a la Biblia. En resumen, para poder conocer y entender realmente la Biblia es necesario estar en comunión con la Iglesia que hizo la Biblia, ya que dentro de las miles de sectas religiosas que hoy existen, todos supuestamente son guiados por la Biblia y dicen que es palabra de Dios sin darse cuenta de que lo declaran gracias a que la Iglesia Católica determinó cuál sería el canon que formaría parte de la Sagrada Escritura. Ahora es interesante que muchos dicen: pero la Iglesia Católica agregó 7 libros a la Biblia o al Antiguo Testamento. No, simplemente hay que estudiar para conocer estos datos. El que no estudia, no aprende, no sabe nada y lo engaña. En el año 1827, grábate esta fecha, Sociedades Bíblicas Unidas, que es una sociedad bíblica protestante, excluyó los 7 libros deuterocanónicos del Canon de Alejandría, que también estaba en la Septuaginta, que era la verdadera Biblia de los primeros cristianos. Esos libros son Primera y Segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico y Sabiduría. Fueron excluidos de la versión Reina Valera, aunque el mismo Casiodoro de Reina
la tradujo completa, incluyendo los 7 libros antes mencionados. Así es, la versión protestante, o sea, no católica, Reina Valera, contenía los libros del canon griego, o sea, los deuterocanónicos, pero fueron excluidos ya que Sociedades Bíblicas Unidas estaba siendo presionada por los calvinistas, quienes protestaban en contra de esos 7 libros. Sociedades Bíblicas Unidas entró en una crisis, ya que los calvinistas le decían: si ustedes no sacan esos 7 libros, no va a haber subsidio, o sea, no habrá dinero. Imagínense cómo se puso Sociedades Bíblicas Unidas en ese momento. Así que fue así como Sociedades Bíblicas Unidas tuvo que retirar los 7 libros deuterocanónicos y ocupar solo el canon hebreo de 39 libros. No fue porque la Iglesia Católica los añadió, ya que la Biblia que usaron los apóstoles y el pueblo cristiano del primer siglo, o sea la Septuaginta, versión de los 70, contenía el canon griego con los 7 libros deuterocanónicos. Para ahondar un poco más en el tema, hay que reconocer o hay que conocer en la historia el hecho, ¿no?, el acontecimiento del año 1517, cuando el sacerdote Martín Lutero inicia algo a lo que llaman la Reforma Protestante, que en realidad es una mal llamada reforma. Es una reforma entre comillas, porque nosotros tenemos que reconocer que cuando hablamos de reforma nos referimos a cambio, mejora o progreso. Pero lo que Martín Lutero ocasionó no fue una reforma, más bien fue la ruptura que debilitó el cristianismo en Europa frente a los enemigos internos y externos. Causó el nacimiento de una ramificación de religiones, comenzando desde las primeras iglesias protestantes de Europa hasta las sectas que han nacido en América. Para culminar, citaré una frase conocida del doctor Martín Lutero, que es la siguiente: debemos reconocer que si no fuera por la iglesia, no tuviéramos la Biblia. Son palabras claras que Martín Lutero utilizó en uno de sus escritos. Lutero tuvo que reconocer la autoridad y la afirmación de la Iglesia Católica en cuanto al carácter inspirado de la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento, ya que sus 27 libros tienen su origen dentro de la autoridad y el orden de la Iglesia. Estos fueron unos datos importantes sobre la historia de la Biblia, porque la Biblia no fue un libro que cayó del cielo, sino que fue formándose con el pasar de los años. La Biblia tiene origen en una sola iglesia, la Iglesia Católica. Por lo tanto, es importante recordar lo que el apóstol Pedro dijo en su carta, en 2 de Pedro 1:20, cuando aclara y dice que no hay profecía de interpretación privada, o sea, nadie fuera de la iglesia puede dar una interpretación personal de la Biblia como enseñanza, porque fíjate que la Biblia es un libro tan sagrado, dentro de él hay tantos misterios que todavía, imagínate, no han subido a corazón de hombre, sino que se han dado el gusto de revelarse dentro de la iglesia. Por eso es que la Biblia es como la constitución del cristiano, y esto siempre lo digo, se lo digo a las personas. La Biblia es la constitución del cristiano, y como toda constitución de un país necesita de una jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es el conjunto de las sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia o las autoridades gubernativas, en este caso, la institución eclesial. ¿Y cuál es la jurisprudencia de la Biblia? La tradición apostólica, porque la Biblia viene a ser el documento, o sea, la constitución. Y la tradición apostólica viene a ser la jurisprudencia que nos ayuda a entender el sentido completo de ese documento. O sea, es como la constitución de un país. Imagínense que alguien dijera: de ahora en adelante, cada cual va a vivir según entienda, interprete y aplique la constitución de este país. ¿Qué es lo que va a suceder? Todo el mundo va a hacer lo que le da la gana. Eso significa que hace falta una jurisprudencia y hace falta un sistema. Ese sistema, ese cuerpo de ley y orden viene a ser la iglesia establecida por el Señor. Por eso es que la Biblia hay que entenderla en el contexto en que fue escrito, que es el contexto eclesial. Y bueno, hemos culminado con esta primera parte, la introducción de esta conferencia. Cuidado, no caigas en la secta. Te invito a que no te pierdas la próxima parte de este material, que le des me gusta a este video, que te suscribas a este canal si quieres seguir viendo videos así. Así que bueno, que tengan un feliz día y que Dios los acompañe.
Mucho cuidado, no caigas en esas sectas que miras en cada esquina y en el pueblo están dispersas. Usan a Dios de una manera sinvergüenza, malponiendo a todo aquel que no piense como ellos piensan. Andan buscando gente que nunca razone, pa' que sigan sus ideas y jamás los